Este podcast explora temas que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes, incluyendo terror, misterio, crímenes reales y teorías de conspiración. La información presentada es con fines de entretenimiento y puede no ser precisa. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estos temas, te sugerimos considerar otro tipo de contenido. Y bienvenidos a Sin Formato, otra vez, otro día, otro dólar. Yo soy Esau Martínez y conmigo la chica detrás del velo del misterio, la chica sin rostro. ¿Qué onda, chica? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal les ha ido con las nuevas personas que nos han traído? O si no, les van a seguir jalando las patas. O les traigo una maldición mejor. Si se toman por la ventana, van a ver algo que no les va a gustar y los va a dejar soñando. Cállate tú aventando maldiciones a diestra y siniestra. No, no, es que tenemos que empezar amenazándolos para que nos traigan más gentecita que les guste este tema. Oye, sí te dije que un camarada dijo que sí escuchó ruidos en su cuarto y así. Me da gusto. Así nos pueden platicar y Ya cada sé. vez más personas pueden ser los próximos. Sí, ya le dije que me cuente cómo estuvo así para contarla completa y todo. Pero oye, dentro de las cosas que dan miedo, am, no todo siempre es paranormal. Y, Ajá. y hoy precisamente vamos a hablar uno de esos temas que dan, bueno, a mí en lo personal me dan un chingo de miedo más que cualquier fantasma, que cualquier entidad, que cualquier leyenda, que cualquier nada. Hoy nos vamos a meter, como decía mi papá, en camisa de 11 varas. Y vamos a tocar uno de los temas que no se tocan en la mesa. Hoy vamos a hablar de sectas y religiones. Así es, hablaremos de un tema aún más controversial que la política. Sí, sí, poco soy el único viejito al que le decían eso. De que en la mesa ni de política ni de religión. Así es. ¿Tú también lo oías? Puede ser. Bueno, gracias por participar. Pero, pues bueno, chinga, no quiero empezar con esto. Está muy dramático y muy triste y muy escabroso. Mira, Yo, ¿sí? desde mi punto de vista de alguien que fue durante muchos años a la iglesia, Uh-huh. puedo decirte que hay costumbres que a uno y cualquier otro que haya sido cristiano va a coincidir conmigo. Hay cosas que no, vaya, pues que no se nos quitan. Sí, ¿no? Está, Y está curioso. Es como que dice el dicho, puedes salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de ti. Digo, nunca puedes sale. dejar de ir a la iglesia, pero eso jamás va a salir de ti. Puede ser, puede ser. Es que yo creo que depende mucho de cada persona, ¿no? O sea, hay personas que genuinamente ir a la iglesia los hace, pues ser una mejor persona, ¿no? Tanto para Pero es él. que, Esaú, independientemente de que pienses y sientas eso, Ujú. es una doctrina y una doctrina te enseña desde niño Mm, y es algo que no se olvida tan fácil. pues sí, Que pero lo que te acostumbras a hacer no lo vas a poder dejar de hacer tan fácilmente. Es como de la noche a la mañana. Bueno, puedes hacer muchas cosas que no hacías, porque a lo mejor esa es la libertad que uno busca, que uno no conoció, pero igual no dejas de encomendarte a Dios todas las mañanas, igual cuando te da miedo no dejas de pensar en Diosito, o sea, mm, son una infinidad de cosas. sí, sí, sí. Yo me refiero más a dentro de la institución de la iglesia. Ajá, Hay personas que, como tú dices, o sea, genuinamente son mejores personas por estar ahí. Ya sea que ellos se convirtieron, que los adoctrinaron desde niños, como tú lo mencionas, o, o llegaron ahí nada más.
¿no? Por ejemplo, mi papá se convirtió al cristianismo a partir de que se embaraza a mi mamá. O sea, Ok, cuando ya tenía 42 años. ¿Me explico? sí. Entonces, tú puedes vivir... O sea, chinga, la religión está bien complejo. Y así como está de complejo, vamos a intentar hablar de esto hoy. Pero en el lado... Bueno, al menos yo. Del lado feo, del lado que da miedo. Que... Pues bueno, yo me aventé por ahí unos documentales. Y leí unas cuantas cosillas sobre una... Bueno, primero, ¿tú sabes o ubicas la diferencia entre secta, religión, culto? ¿Más o menos la ubicas? Pues Voy a la tomarte como un diferencia no. es que te podría decir que es que todos tenemos muy estigmatizada la palabra secta y lo relacionas Obviamente. con algo malo, con gente que sacrifica humanos y que pues hace muchas cosas malas. Ujú. Pero en la antigüedad el cristianismo ofrecía a Dios sacrificios. A Sí, lo sí, mejor no claro. humanos, pero eran de animales. No, incluso dentro de la Biblia se pedían sacrificios, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre de a quién le pidió que sacrificara a su primogénito. Que dijo, si me amas, dame a tu hijo o algo así. Eh, Creo que fue Abraham. Espérame. No, Probablemente sí. no me acuerdo exactamente quién fue. Pero, o sea, como tú dices, el tema de los sacrificios se menciona hasta en la Biblia. Es Abraham. ¿Sí es Abraham? Sí. Sí que... Y que Abraham estaba totalmente dispuesto, ¿no? Según lo que recuerdo de la historia, ya lo tenía ahí en la tablita y todo. Y Dios le dijo, no, Estaba no. dispuesto, Ajá. pero aún así él creía en su corazón que Dios no lo iba a permitir. O sea, que nada más lo estaba probando para ver qué tan fiel era. Oye, pero... Un poquito crueles, ¿no? Las pruebas. Es que no hay religión que no tenga algo de crueldad ni un pasado oscuro. Mm, quién sabe si eso sea cierto, fíjate. Aquí es donde siempre Es hemos chocado cierto, tú y yo, no ¿no? te vas a hallar ninguna que no tenga algo que te saque de pedo, que digas que no te puedo creer, si dice que es tan buena, no puedo creer que haga esto. Ay, te digo, aquí es donde siempre hemos topado tú y yo, ¿no? Eh, no me atrevería yo a decir que ninguna, porque hay una cantidad ridícula de religiones. O sea, Y en todas, si le escarbas, vas a encontrar. Bueno, otra vez tú y yo hablamos ajá, de los 10 mandamientos satánicos. ajá, ¿Sí te acuerdas? pues claro, son Y 11 creo. hablaste de que no, hombre, los mandamientos. Y sí, digo, no le vas a hacer nada a nadie que no se lo merezca. Ujú, Obviamente a los niños no se tocan. ajá, Pero yo creo que la religión es como alguna vez dijo Badía sobre la magia. Es un cuchillo. Y el cuchillo es neutral. Tú sabes si lo usas para alimentarte, en este caso para cortar alimento y alimentarte, o para matar a alguien. ujú, pues sí, Y todo es justificado en nombre de su Dios. ¿tú crees? Yo creo que sí. Chale. Te digo, está bien controversial este rollo. Sí, súper. Y me encanta este tema, déjame decirte. Sí, a mí me da... Fíjate que últimamente me han... No sé si por este onda del podcast o así, o porque siempre estoy leyendo y oyendo cosas de terror. Pero últimamente me han estado preguntando mucho que qué es lo que creo y cosas así. Como si... mm, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera absolutamente necesario profesar una religión. No sé yo, no, hasta qué punto sea absolutamente necesario profesar una religión. Por ejemplo, en mi caso particular, que es lo que siempre me preguntan, Saúl, ¿tú qué crees? ¿Crees en Dios?
Y siempre les pregunto, ¿cuál Dios? Hay un chingo de dioses. Dentro de la misma iglesia católica, cristiana, romana, apostólica, no sé cuál, los que creen en la Biblia que todos conocemos, pareciera ser que hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Incluso ha habido personas que me pelean. Es que el Viejo Testamento solo es un testimonio de lo que pasó. Lo que vale es el Nuevo Testamento a partir de que Jesús nació. Dije, cabrón, a ver, espérame, entonces, ¿por qué es tan diferente? Te digo qué es lo que yo tengo teoría del Antiguo y el Nuevo Testamento, yo. A ver, dime. Yo, y puedo que yo me equivoque y que no sea la verdad. Sí, obviamente hay que dejar muy en claro que lo que estamos hablando, o sea, yo es totalmente desde mi ignorancia. Estoy hablando lo que conozco en base a lo que gente me ha dicho. Tú vas a hablar sobre lo que tú conoces y estamos dando nuestras opiniones. Estamos aquí en una plática. Exacto. Para nada va a ser duré siendo cristiana desde mis 5 años de edad. 4 o 5 años de edad. Y yo dejé de ir a la iglesia a los 25, 26 años. Mira. O sea, tengo un caminito ya bien recorrido en el Evangelio. Mi teoría es que el Antiguo Testamento fue permisivo. Te dejó tener esposas, te dejó tener todo lo que quisieras. Pensando, yo me imagino, Dios, que ibas a tener un límite tú solo como ser humano. Pero entre más se te dio, más querías. Era permisivo tomar. Pero luego más adelante en la Biblia habla sobre los esposos que pues trataban mal a sus esposas, por eso se les dio en el Nuevo Testamento la carta de divorcio a las mujeres. Órale, esa no me la sabía. Sí, antes podías tomar vino en el Antiguo Testamento. Sí. Podías tener tantas mujeres, podías casarte con una prima y no era pecado. Pero como todo esto empezó a verse como un libertinaje, entonces por eso empezó a prohibir cosas. Es como, por ejemplo, hace días yo hablaba con mi pareja de un señalamiento que estaba a un concierto al que fue hace poco. Sí. Y dice, ¿qué tan estúpida tiene que ser la gente para que te pongan un aviso de que no vomites aquí? Está teniendo un baño a la vuelta. O qué tan estúpida tiene que ser la gente para que si tiene que haber señalamientos en las escuelas de que es una escuela y van a pasar niños. O sea, es lógico, estás viendo una escuela, hay que darle más lento. Las escuelas regularmente están dentro de colonia. Pues había un dicho famoso de Einstein, ¿no? Hay dos cosas infinitas en este mundo, que una es el universo y la otra es la estupidez humana. Pues, enos aquí con este tema. Sí, pues. A eso me refiero yo, a que se empezaron a prohibir cosas porque se empezaron a ver lejos de como algo permisivo, como un libertinaje. Ok. ¿Y tú cuál crees que haya sido el... Ay, cabrón. O sea, fíjate la cosa que voy a preguntar. Apenas... ¿Tú qué crees que haya hecho que Dios cambiara? En su línea de pensamiento. O sea, estamos poniendo a Dios como una persona pensante, ¿no? Un ser pensante por lo del Viejo y el Nuevo Testamento. Y obviamente hubo un cambio de comportamiento, que es lo que tú mencionas. Pero ¿en base a qué fue? ¿En base a qué crees tú, más bien, que haya sido ese cambio? Pues en base a nuestra culpa. O sea, ¿tú crees que para cuando dijo Dios, sabes que ya es mucho pedo, les voy a mandar a mi hijo para que los limpie y los purifique, a partir de ahí se vuelve todo amor y dulzura? No es que se vuelva todo amor y dulzura. Siento que es como cuando tienes una relación con una persona, sí, y al principio le das todo a esa persona.
Entonces, esta persona luego cree que se lo merece. Y no se lo merece. Y la verdad no es porque te lo merezcas, es porque yo quiero dártelo. Entonces yo creo que con Dios, al crearnos fue así. Ajá. Aunque no nos lo mereciéramos, nos hizo merecedores de todo. Sí. Y, o sea, te lo hablo, te digo, conforme a lo que yo fui adoctrinada. No, claro, por eso te pregunto a ti, o sea, tú... Entonces, yo me refiero, o más bien yo pienso que no es que empezó a ser malo, sino empezó a ver que nosotros no correspondíamos. ¿Por qué? Porque solo ofrecíamos sacrificio cuando queríamos algo. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, en aquel entonces, cuando había una batalla y había que ganar la batalla. Entonces subías al cerro más alto, le pedías a Dios, matabas un becerrito, el más gordito de todos el rebaño, y obviamente sabías que iba a haber un Dios que te iba a responder. Incluso no recuerdo si de la Biblia sale lo del chivo expiatorio. Así es. Que era cuando... O sea, sí, un cordero expía tus pecados. Sí. Que básicamente a través de su sacrificio estás limpiando todo lo que hiciste. Sí. Ok. Pero a ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dijo ya hasta aquí? Pues por como toda persona en una relación, cuando ve que alguien no te valora. Pero ya había pasado tiempo Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿O la estoy regando? Estás en esa era. Sí, es del Viejo Testamento. Sí, es el antiguo. Incluso, si no mal recuerdo, porque hace muchos años que leí todo este rollo, se enoja con Moisés, ¿no? Y los hebreos. Sí, por Cuando hacer un dios. No es un dios, por alabar a un becerro de bronce. De bronce, yo recuerdo, bro. Bueno, juntaron todos los metales, los fundieron y Sí. hicieron un becerro, Sí, de varios metales, o sea, entre ellos oro y lo que tenían. Ajá, hicieron ahí su dios, por así decirlo, y lo empezaron a Pues adorar. no su dios, pero si era alguien a quien adoraban. Pues lo estaban adorando y le estaban pidiendo, o sea, pues es un dios, ¿no? O sea, se lo inventaron, sí, pero era la función. Pues sí se podría decir. Y todo esto fue a raíz de que Moisés se tardó un ratote en el monte cuando le estaban dando los 10 mandamientos. Si no me recuerdo. Así es. Entonces Dios se encabrona mucho y les dice, ¿saben qué? Van a estar vagando ahí en el desierto, si no me recuerdo, 40 años, hasta que toda la generación que estuvo en ese festejo o culto o lo que sea, al chivo, al becerro o lo que sea, esta cosa, Era un becerro. el becerro, se murieran. Sí, pues ¿no? Es demasiado severo decir hasta que se murieran. Más bien les prometió que ellos no verían, solamente su descendencia vería la tierra de Canaán, pues, la que fluye leche y miel. Precisamente, o sea, hasta que toda esa generación ya se muriera. Así es. Va a parecer que estamos peleando, porque toda la vida, desde que te conozco, hemos tenido estas pláticas, así que... Lo que pasa es que siento que hay un tema contigo, y también lo he hablado hace años que nos conocemos. Ajá. La gente que no cree en Dios tiene un tema con Dios en hacerlo querer ver malo, y se les olvida que nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Hay maldad en todos. Imagínate en una persona o en un ser que ha estado antes que tú y que yo, muchos millones antes de que esta tierra existiera. ¿Tú crees que él no ha sentido coraje, no ha sentido odio o no ha sentido todo esto que nosotros sentimos? ¿Y por qué lo sentimos? Porque se supone que somos a su imagen y semejanza. Y es que precisamente esa es la parte de Dios que yo, o bueno, a mí se me hace más lógica. Ese Dios, el que se enoja, el que hace berrinche, el que dice, voy a hacer mi obra y si volteas te voy a convertir en una montaña de sal. Así que rúmbale tú con toda tu familia. Estamos de acuerdo.
Ajá. en que no somos buenos. Ah, no, para nada. Nadie. O sea, no es que haga un berrinche, realmente los que hacemos berrinche porque no se nos permite hacer lo que queremos libremente sin que hipócritamente la sociedad lo mire mal. ¿Y a qué me Ajá. refiero? Por ejemplo, un señor de 40 años no puede andar libremente con una niña de 10 o de 15. Obviamente no. Una persona casada no puede andar libremente con otra persona Claro que porque no. no está bien visto, porque no es correcto. Ujú. Entonces, ¿quién hace el berrinche? Pero, o sea, ¿a qué te refieres? Pues es que dices ahorita que tú sientes que es más bien un dios o un ser que siempre está haciendo berrinche y que No, se no, no. enoja. No, no, Pues para nada. obviamente. A ver, espérame, yo no dije eso, tranquila, relájate. Yo estoy Ok. diciendo que ese Dios que tiene esas reacciones se me hace a mí mucho más creíble. Porque, ahí te va mi porqué. Hay un montón de otras religiones, griegos, nórdicos, mexicas, mayas, que tenían a sus deidades y todas esas deidades eran mucho más humanas. Thor era borrachote. ¿A quién te puedo decir? Loki era tramposón, burlesco. Y está la versión... Bueno, mira, me estás mencionando a Dios que no eran dioses, eran semidioses. ¿Quién? No, Dios. Dios. Loki y Thor no eran dioses, dioses. Sí, eran Eran, dioses, dioses. era uno hijo de una terrenal con un Ajá. dios. Sí, pero en su cosmogonía son dioses. Mm, pues no era ni de aquí ni de allá. Pero bueno, a ver. Anansin. ¿Qué me tienes que decir en contra de Anansin? El... Que es de la mitología Ah, azteca, no. No, mexica. Anansin era de los... Ah, se me fue el nombre. Pero está en África. Creo que Yoruba. Creo, no estoy seguro. Pero Anansin era esta araña que contaba historias y, Ah, es cierto. y era muy, muy parecido a Loki. Era tramposón, burlesco y así. Está Odín, que era un dios, o sea, el dios de dioses en lo nórdico. Y él aún así estaba en búsqueda de conocimiento y de cosas. Él se sabía que no era perfecto. Él a sí mismo se identificaba como no soy perfecto. Necesito tener más conocimiento y más... Porque dentro de lo que él creía, el conocimiento era poder. Entonces, mientras más conocimiento tenía, más poder tenía. Me explico. O sea, Ok. ese tipo de dioses, deidades o lo que sea, para mí se me hacen mucho más creíbles. Porque son más humanos. Porque la idea que tengo yo de un dios es la representación que nosotros le damos a todo lo que está fuera de nuestro control. Y obviamente pensamos que cosas que están fuera de nuestro control van a reaccionar antropomórficamente, o sea, como nosotros reaccionaríamos. Por eso los mexicas decían, ¿sabes qué? Tlaloc está enojado, vamos a hacerle un sacrificio para que llueva. ¿Me explico? Ese tipo Pues de sí, cosas. pero no era un chivito, ¿estás de acuerdo? Mm, ¿Cómo? O sea, los pintas más humanos, pero no querían sacrificios de animales, Bueno, querían vírgenes, no todos. No la todos. mayoría. Eh, es lo que te digo. Decir la mayoría hay un putero. O sea, nomás con los nórdicos no acabamos. Hoy, en una hora. Si en una hora hoy te pongo a decir todos los dioses nórdicos, no acabamos. Los egipcios no se diga. Los griegos tenían uno para cada día de la semana. O sea, Bueno, por lo menos de todos los que yo he escuchado y sabido, ajá. pues sí, Sí. les gustaban los sacrificios humanos. ¿Cuándo has oído que se hiciera un sacrificio Y humano que a Thor? fuera un sacrificio que estuvieran gustosos en hacerlo, o sea, no era un sacrificio obligado, pues. No, pues. Porque ya ves que como se inició el fútbol aquí en la Ajá. antigüedad, ¿Cómo se inició? se supone que el que ganaba, que era
creo que se llamaba balón cadera o piedra cadera, algo así, se El de pegaba los con la mexicas. cadera a la piedra. El de los mexicas, dices. Ajá. Ajá. No era el que perdía al que sacrificaban, era el mejor, al que ganaba. Sí. Y era un honor para ellos ganar. Sí. Por dentro de su cosmogonía iban a ir directo con su dios. Incluso había deidades. Bueno, ni deidades. Tlaloc tenía una mascota que se me fue el nombre. Era un perro que en la punta de su cola tenía como una mano, como de chango. Ajá. Y si tú te acercabas a un río, te ahogaba. Y la forma de atraerte al río era simulando que era un llanto de bebé. Entonces tú oías un llanto de bebé, te acercabas al río, salía el Asihuatl, o Asihuatl, algo así, era el nombre. Te acercabas, Okay. te agarraba con su cola, te ahogaba, pero como era la mascota de Tlaloc, y Tlaloc básicamente lo dejó a que fuera a pasearse, si tú te ahogabas ibas directamente al cielo de Tlaloc. Ujú. ¿Sí me explico? ¿Vale? Es que lo estoy viendo, el perro se llama Ahuitotl. Ahuizotl, Ajá. sí, está ese perro. Entonces, Está chido. ajá. Pero bueno, a ver. Nos estamos. Siento que ya agarramos un lado cada quien. Y, Ok. y estamos. Ya metiéndonos casi en un debate entre tú y yo. Que ese no era el punto. Ok, el punto era. Platicar un poco sobre las religiones y las sectas que se forman en torno a ellas. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Vamos bien. Siento que Yo ya me había enojado. No es cierto. nos pusimos como que muy intensos. Me acordé. Por eso no se habla de esto en la mesa. Sí. Pero bueno. Mi punto, o sea, hablamos de esto como algo de terror. O al menos siento que tú, porque tú propusiste este tema. Sí. Y pues aquí estamos enfocados al terror. Entonces, yo investigué un poquito sobre una secta, hay que llamarlo como es, que se llama La Luz del Mundo. Ajá. Que es una secta con base cristiana, pero que cree, o su base de creencia es que hubo un nuevo apóstol escogido por Dios. Que hubiera estado con madre que guardar los nombres, pero fue un viejo en los 1920 y tantos que se apareció con esta visión de se me apareció Dios y me dijo que yo era el nuevo apóstol, ahora todos ustedes tienen que seguirme, que fue básicamente lo que hizo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Yo siempre he pensado que cuando una persona tiene una necesidad física, económica, espiritual, que se siente él o él se percibe débil, es cuando empieza a buscar a Dios. Eso es lo que yo siempre he creído. Que no hay personas que se crean plenas, ojo, que no estén en la religión, porque hay personas que nacen en la doctrina y se sienten plenas y lo son durante su vida, ¿no? Ujú. Pero hay personas que nacen fuera de la religión y se sienten plenas y jamás han tenido la necesidad de buscar a ningún Dios, ni siquiera vamos a llamarle el Dios cristiano. ¿Ok? Pero la Ok. gran mayoría de las personas, en el momento en el que tienen una debilidad, una carencia, una necesidad, es cuando se empiezan a acercar a la iglesia. Y es cuando entran en cualquiera de sus presentaciones, llámale cristiana, llámale católica, llámale no sé, apostólica, evangélica, todas las presentaciones que hay, ¿no? Sí. Y es cuando se forman y entran en esta
pues en su doctrina. Ahora, cuando llegan estas personas con estas necesidades y llega un cabrón con un montón de carisma a decirles, yo soy el apóstol de Dios porque a mí se me apareció Dios y me dijo que lo fuera y que les profesara su palabra, ¿qué es lo que van a pensar todas estas personas? Este güey es el apóstol de Dios y tengo que estar lo más cerca que se pueda de él. Porque estar más cerca de lo que se pueda de él es estar más cerca de Dios. Así es. Entonces, con esto en mente, estas personas que saben que son una farsa, las cabezas de estas sectas, ya que sienten que tienen el poder, empiezan a hacer las cosas más horribles que te puedas imaginar. O sea, y estoy hablando de cosas feas, o sea, feas. Y lo que se habla que pasó en esta secta de la luz del mundo fueron cosas feas. O sea, ahorita el tema está en el nieto de este hombre que te digo que fue y que se autoproclamó el apóstol de Dios. Él se murió y luego hubo una votación y resulta que su hijo es el nuevo apóstol de Dios, porque muchas personas tuvieron esa visión, ¿ok? Después este señor tiene otra vez, se hace la nueva cabecilla, dura varios años y se va a morir y otra vez se muere y un montón de gente empieza a tener estas visiones y sale el nuevo apóstol de Dios, que es este último que ahorita está acusado, está en la cárcel por 16, creo. Sí, creo que eran 16 acusaciones de violación. Y okay, sí, es el que vi. Y él está en la cárcel. Ajá, él mismo fue el que se declaró culpable. Pero fíjate qué tan adoctrinada tiene su gente. Que ahorita la iglesia de la luz del mundo se está apuntando o está en trámites para ya no solo ser una religión, para ahora ser también un partido político. Ajá, caray. Ajá, ahorita todo este rollo está en revisión, aún y cuando su líder, o sea, el cabrón que los representa, está en la cárcel por violación en Estados Unidos, porque todo lo atraparon en Estados Unidos, aunque todo su desmadre ha sido acá en México. Hay un documental que está bien perro y muy crudo. La neta, si tienen buen estómago, aviéntenselo. Pero si está muy crudo, muy machín. Está en Netflix. Y pues su madre. Aviéntenselo para que vean todo el desmadre que hizo este cabrón. Y la forma en la que lo hizo fue teniendo un montón de gente que tenía una necesidad espiritual, que tenía una necesidad emocional, incluso necesidades económicas. Y este güey los agarró y los hizo parte de su secta. Y los tiene tan adoctrinados que las víctimas de violación ni siquiera se sabían que eran víctimas, hasta que otras personas empezaron a declarar. O sea, ellas sentían en su fondo que no, en el fondo de su corazón, que lo que les estaban haciendo no estaba chido, pero decían, a ver, espérate, es el apóstol de Dios. O sea, nada de lo que él haga puede estar mal. Él es lo más cercano que tenemos a Dios. Ajá, sí, sí. ¿Me explico? Y con eso en mente, este güey los hacía hacer cosas horribles. Pero horribles. Esto me recuerda mucho a... ¿Cómo se llaman estas iglesias que tienen el piquito en sus iglesias y... Ah, caray. Mormona. Los mormones. Sí. Bueno, estos los mormones se fueron más lejos, fíjate, los mormones. Bueno, hicieron... ahí va. Yo trabajé hace muchos años en una guardería. Uh-huh. Y en esa guardería conocí a una chica llamada Ruth. Ella trabajaba ahí y a su vez tenía, creo que, es que no estoy segura, a uno o dos. O era uno de ella y uno de su hermana. Uh-huh. Niños que también llevaba ella a la guardería y pues a ella no le cobraban porque pues trabajaba ahí. Entonces un día platicando con ella yo le decía a Ruth, yo en ese entonces todavía iba a la iglesia, uh-huh. Ruth, vas a una iglesia, que este, que el otro. Entonces ella me dijo
que ella iba a una iglesia así como esta, mormona. Sí. Y dice que están muy, o sea, ellos no cuentan nada de lo que pasa de las puertas de la iglesia hacia adentro. Ujú. Nada, o sea, lo tienen así todo que casi con firma tu confidencialidad. Ujú. Y ella me platicaba que cuando ella tenía 17 años, llegó el pastor de su iglesia con sus papás y les dijo, Dios me mostró esto. Y supuestamente este señor con su bandera de Dios me mostró, era que no estoy segura si ella y su hermana tenían que tener relaciones con el pastor. Y de Ujú. ahí van a engendrar hijos, y los hijos Dios tenía planes para ellos, y la fregada. Ujú. El punto es que la muchachita teniendo, creo que ya 17, su hermana menos, unos 13 o 14, Wow. pues el pastor se las llevó y tuvieron hijos. Te digo, no estoy segura si su hermana sí tuvo o nada más ella tuvo dos. Pero el chiste fue que ella, o sea, un día dijo, es que esto no está bien, y dejó de ir y se alejó hasta de sus papás. El tema es que cuando tú te alejas de eso, les prohíben a los familiares que le hablen a la gente pues que se sale. Es como Justamente. la iglesia de la ciencia, La cienciología. ajá, que no te permite tener relación con gente de otras iglesias o doctrinas o así. De hecho, eso que acabas de mencionar es justamente uno de los casos que muestra en este documental. La chava ya se... O sea, porque... a ver, aquí. Voy a usar palabras fuertes, ¿ok? Pónganse... Ujú. Pónganse sus pantaloncitos de adultos para que soporten lo que voy a decir. Dentro de las cosas cabronas que les hacía hacer este güey, no voy a ser tan gráfico, pero los hacía tener relaciones entre familiares, llámale madre e hijo. Ok. Los hacía tener relaciones con animales, Oh, zoofilia, y sí. todo esto nada más para entretenerlo a él. Y no es algo que estoy diciendo yo, es algo que dijeron las víctimas. Ahí está en el documental, lo están diciendo de primera voz. O sea, él me escogió, decía la chava, les censuran los nombres porque todo esto pasó, te repito, en Estados Unidos. En Estados Unidos cuando hay este, ¿cómo se llama? Cuando vas a testificar, un testigo Ajá. que es anónimo, no dicen sus nombres. Les cambian el nombre por John o Jane si es mujer, John si es hombre, Doe. Esos son sus apellidos. Y para el caso de este tipo, hubieron 4 testigos mujeres, que fueron 4 Janes Doe. Una de estas es la que da este testimonio que te estoy diciendo yo a ti. Dice, yo tenía 16 años y él me hacía hacerle bailes eróticos para después practicarle sexo oral entre yo y otras muchachitas. Y después, porque te estoy hablando que esto duró 100 años. O sea, esto lo hizo el abuelo, esto lo hizo el papá y esto lo hizo él mismo. Dice que criaban ya a sus propias víctimas. Había hijos en estas relaciones, las hijas crecían y luego las que eran víctimas se volvían Gloria Trevis y empezaban a grumear a otras niñas para que hicieran exactamente lo mismo. Y todo esto pasó durante 100 años dentro de esta secta. Entonces, ¿qué tan fuerte es la creencia que tiene una persona en Dios como para permitir que se lleven a tu hija de 13 años a que le bailen a un viejito? Ajá. ¿Me explico? Ese creo que siempre va a ser mi principal problema en llámale cualquier religión, la que tú quieras. Que pongas tu religión y tu fe por encima de tu familia, de tus hijos, de tu propio bienestar. Ahora, no los justifico, pero los entiendo.
Entiendo que puede haber momentos de necesidad bien cabrón en los que tú necesitas creer en algo y llegan y te presentan, solo tienes que hacer esto y todo se va a arreglar. Si no es en esta vida, va a ser en otra vida, donde ya vas a tener todo lo que tú quieras. Llámale un cielo, llámale un Valhalla, llámale un lo que sea. Ese es mi principal problema con la religión como institución. Aclaro, como institución. Llámale la iglesia. Ujú. Pero bueno, antes de que me ponga más intenso, eso fue lo que yo chequé sobre esta secta. ¿De qué nos quieres hablar tú? O sea, hablando de eso, es que el hombre en sí, generalizando, hombre y mujer, o sea, en general, con poquito poder, hay quienes no pueden tener su mente juiciosa. Uh-huh. Justamente estaba platicando de esto con un amigo, porque me decía, ¿cómo es posible? Estábamos hablando sobre la isla de Epstein, todo el desmadre que hacían y todo ese desmadre. Y yo le digo, es que güey, ya no son personas que están dentro de nuestra línea de pensamiento. O sea, ya no son personas que creen cosas como tú y como yo. O sea, ellos ya ven la vida totalmente diferente. O sea, ya no... Le decía, mira, tú y yo íbamos a una fiesta diciendo a ver qué muchacha me puedo ligar, a ver qué muchacha me hace caso y qué chance y consigo novia. Los hombres y mujeres, por igual, que están en esos niveles de poder, solo preguntan cuánto me cuesta una niña, cuánto me cuesta un niño para hacer las cosas más puercas que se me puedan ocurrir. Sí. O sea, ya ni siquiera están en la línea de mortales como nosotros. Ya la policía, ya el gobierno, ya son cosas que ellos no lo ven como tú y como yo. Sí, pues sí. Igual pasa con todas estas personas que están en sectas, que son cabezas de sectas. Incluso creo que hay personas que hablan, o sea, viven tanto su mentira de su secta, que incluso estoy seguro que va a haber uno que otro cabrón que sí se ha de creer lo que él mismo, sus propias mentiras, vaya. Sí, pues claro. La repiten Claro que sí y la se las repiten creen. tanto hasta que ya es su verdad. Y en el camino se llevan a un montón de gente inocente. Pues sí. Te siento muy seria, ¿cómo andas? No, o sea, sí, te estoy escuchando. No, yo sé que sí, pero ¿cómo tú qué piensas de todo esto? Obviamente está mal, pero... Pues es que es lo que te digo, que te había dicho. Uh-huh. Siento que cualquier persona, como lo comentabas, pues con poquito poder siente que puede hacer mucho. Y el límite del ser humano está en donde otra persona le diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y a veces ni eso, fíjate. A veces ni eso los detiene. Pero, por ejemplo, como estamos hablando de tipo de religiones, de sectas, Uh-huh. tiene que haber una persona o cierto grupo de personas creyendo que tú eres el todopoderoso. Uh-huh. Pero basta una que siembre la duda para que dejen de creer por las buenas. Y es ahí donde hablábamos la vez pasada, Ajá. que, por ejemplo, de esta secta que estaba ya escondida en la selva, que sabían cosas de ti, te tomaban fotos desnudas, sabían tus secretos. Los de Y Georgetown. no te ibas, aparte de porque estabas en la nada, o sea, no te ibas por temor a ser exhibido. De hecho, toda la matanza, porque es uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Ajá, sí, sí. Fue precisamente porque muchos dijeron ya hasta aquí. Se contactaron con un senador que fue y dijo, a ver, si no los tienen aquí en su contra, deja que los que se quieran ir se vayan conmigo en mi avión. Jim Jones dijo, sobres, váyanse. Y se fueron varias familias.
y después mandó a sus matones a impedir que volara ese avión. Ya cuando pasó todo esto, pues se echaron al senador que andaba ahí, y fue cuando Jim Jones ordenó que todos hicieran su sacrificio ritual, le llamaban. Homicidio colectivo. Sí, su Suicidio. suicidio ritual, le llamaban. Y Sí, pues sí. un desmadre. Pues yo te pongo sobre la mesa, ¿tú qué crees del cristianismo? Tus teorías, tus ideas Yo qué creo del y tu cristianismo. opinión. Pero del cristianismo que yo profeso, porque mira, el cristianismo tiene denominaciones. Ujú. Está apostólico, Evangélico. evangélico y pentecostés. Ok. Y hay Y también pues es el católico, católicos carismáticos y los ortodoxos. Ok. A ver, primero una pregunta. La base del cristianismo es obviamente Cristo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Cristo es Jesús. Pues son 3 en 1. Sí, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estamos hablando de que, o sea, ay, ¿cómo lo puedo decir? Su tren de pensamiento, su base filosófica es el Nuevo Testamento. Pues es la Biblia. Sí, pero Con su antiguo, no, o sea, no te basas nada más en el Nuevo Testamento. Lo No. que tiene la iglesia cristiana, a diferencia de la iglesia católica, ajá, es que no leen ciertos versículos, sino leen toda la Biblia. claro. Y no solamente se basan en el Nuevo Testamento, porque para que haya un Nuevo Testamento tuvo que haber un testamento antiguo, y es con el que siempre se tiene que empezar, pues para aprender tienes pero- que saber todo de eso, como las cartas, A lo que yo me como los refiero, Corintios. los salmos y todo eso. A lo que Sí. yo me refiero es de que el Viejo Testamento lo ven más como un registro histórico y el Nuevo Testamento más como como su guía moral, por así decirlo. Es mi pregunta. Pues no tanto, porque en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos y nos seguimos rigiendo por los 10 mandamientos. Absolutamente todos. Sigue siendo en el Antiguo y en el Nuevo, los 10 mandamientos siguen siendo los mismos. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué creo yo de ese cristianismo o del cristianismo? En general, sí. Ufas, es que está bien cabrón. El cristianismo como guía moral o como guía moral, pienso que está bien. A lo mejor deberían ser un poquito más específicos en sus mandamientos, pero siento que si ¿Qué no de específico tiene el mandamiento? ¿Qué no de específico? ¿No ¿Y matarás? cuál mandamiento se te hace que no es específico? ¿No matarás? Está más que claro. ¿Qué es lo que quieres que te especifique el mandamiento? Animales. Digo, a ver. Si creo en esos 10 mandamientos, una persona que es la que presiona el botón que suelta los gases para matar al cabrón que violó a 25 niños, si creo en eso, esa persona que presionó el botón se va a ir al infierno, ¿no? Ajá. Si, Podría ser. si creo en ese cristianismo, una mujer que fue violada y como resultado de esa violación resulta embarazada y aborta, esa mujer se iría al infierno, ¿no? Pues no. No. No es así. No matarás, no entra dentro del aborto. Es que no te dice que si no cumples esos 10 mandamientos, te vas a ir al infierno. Bueno, O sea, pero sería son romper reglas para que vivas una vida. Básicamente la Biblia es como que tu escrito de reglas para que tengas una vida sin pedos. Ok, bueno, entonces ¿qué pasa cuando rompes un mandamiento? ¿Cómo? Si
El caso de este policía que presiona el botón que va a soltar los gases para matar a un violador de 25 niños. Ajá. ¿Qué pasa con él? Él es Pues cristiano. mira, cada quien tiene la elección de elegir qué trabajo quiere. Entonces un cristiano no podría ejercer esa profesión. No podría. Pero otro cristiano sí podría condenarlo. Decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Pues sí. Porque son las reglas de Aún y así. de esta sociedad. No se rigen por las reglas de la Biblia, pues. Es que ahí es donde yo me refiero en ser específicos. O sea, no matarás siempre y cuando no sea tu trabajo. O no matarás siempre y cuando, como el caso de la chava. Es que no hay un siempre y cuando, es no matarás. No, tú no tienes el poder de decidir en la vida de nadie. ¿Y cuál es el castigo? Sin embargo, la humanidad lo hace. Por eso, y aquí es mi pregunta, ¿cuál sería el castigo si tú rompes uno de estos mandamientos? Sí, o sea, claro, hay castigo. ¿Cuál sería? Pero no es ir al infierno. Bueno, ¿cuál sería? La verdad nunca me ha tocado matar a alguien. Déjame matar a alguien para decirte qué castigo en esta vida me tocaría. Es que eso es a lo que me refiero. Es que vaya a la cárcel. Pero si está ejerciendo su trabajo. Es lo que la Biblia te está evitando. Que no mates, pues para que no vayas a la cárcel. Hipotéticamente hablando de que tú fueras el que matara. Si ese es tu trabajo, un cristiano no lo podría hacer. Porque no está en la Biblia que mates aparte. Aunque sea alguien que le hizo daño a otra persona, ajá, no está en tus manos tomar esa decisión. Y hay gente que lo hace y que sé que lo hace porque se siente que no tiene justicia de esta sociedad. Y no lo veo mal. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. A ver, entonces, aquí me surge una duda bien cabrona. A ver. Hay un ejercicio psicológico que me han tratado de poner varias veces. Y ahora que soy papá, pues... Pero bueno, a ver. Si tú estás en la bifurcación de un tren que va a uno de dos caminos, ¿ok? En un camino va a arrollar a un bebé. En el otro camino se va a descarrilar y se van a morir 40 personas que van en ese tren. Un cristiano en esa situación, ¿qué haría? ¿Tú qué harías? ¿Yo? Descarrilaría el tren. Sin dudarlo. Yo... ¿Y por qué? Sí, sin dudarlo voy sobre el bebé. Pero mi duda es, o sea, en base a eso que me estás diciendo, que no pueden elegir, si son forzados a elegir, ¿tienen un perdón o ahí qué pasaría? Porque abstenerse obviamente no es una opción, o sea, al abstenerte también es una decisión donde una vida va a terminar. Obviamente es un caso hipotético, solo quiero saber cuál sería la postura de un cristiano en esta situación hipotética. Pues mira, la teoría es: salvas a las 40 personas o salvas a un bebé. Tomando registro de lo que dice la Biblia, ajá, Dios prefirió sacrificar a un hombre para salvar a toda una humanidad. Ajá. Es una decisión que se tiene que tomar, no lo estás haciendo por voluntad propia. Me imagino, amigo, que ese mandamiento viene de la opción que tomó Caín y Abel al matar uno al otro. O sea, tener la opción de no tener que matar a alguien, pero por el puro gusto de querer hacerlo, lo haces. Es a eso a lo que se refiere la Biblia. A no matar es lo que yo siento, y te digo, es en mi perspectiva de 20 años que estuve en la iglesia. Esa no matar por deliberadamente para dañar a alguien. Okay. A lo mejor ese alguien se lo merece, sí, pero ¿quién eres tú para vengarte? Entonces... Y como decía Jesús mientras escribía en la tierra, cuando los escribas y fariseos lo cuestionaban sobre muchas cosas. No sé si has leído ese versículo o de pérdida has sabido de él.
llega un fariseo y se esconde un pajarillo en la mano y lo pone detrás de su espalda. Entonces, esta misma pregunta que me estás haciendo me suena a ese versículo. A ver, dime en qué mano tengo al pájaro. O sea, y Jesús sabía que la mano que le dijera, él iba a cambiar de mano al animalito y lo iba a matar. Sí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? siento yo que a veces hay preguntas, a mi ver, no con mucha lógica, Ajá. porque hay muchos motivos. Yo, a mi parecer, si yo digo, hay una chica que la violaron y quiere abortar a su hijo, debe, o a lo que vaya a venir si queda embarazada. Sí. Si ella quiere, debe de tener la decisión de poder tenerlo si ella quiere o poder. Pero estamos hablando de lo que dice la Biblia, no de lo que yo pienso, de lo que yo opino. ¿Por qué? Siento que los mandamientos, a lo mejor tú dices que no están muy específicos, pero te dice sí y no. No matarás, no hurtarás, no desearás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y te especifica ni su casa, ni su buey, ni su yunta, ni su siervo, ni su sierva, nada. Nada del otro. ¿Por qué? Porque esperando Dios, me imagino, cuando hizo estas reglas, a que tú tuvieras el deseo de hacer las cosas por ti. O sea, yo quiero tener esto no porque lo tiene mi vecino, porque a mí me sería fácil para hacer mi vida más fácil. Quiero tener este comedor porque va a ser más fácil invitar más gente, no codiciando lo que tiene tu vecino. A ver, espérame, entonces, a ver, eso que dijiste, Dios hizo eso pensando en que tú lo eligieras por ti mismo. ¿Te entendí pues bien? Sí, o sea, si se trata de codiciar algo, es para que, o más bien, si te dicen no codiciarás algo, es para que lo que tú tengas no lo tengas porque alguien más lo tuvo. ¿Qué necesidad tenemos ahora, hoy en día, de endrogarnos porque otros tienen un carro, o porque otros tienen esto, o porque otros tienen lo otro? ¿Por qué no conseguir las cosas desde mi punto de vista? Porque tú las quieres y las necesitas, no porque alguien más las tenga. Entonces más como una guía moral. Pues si lo quieres ver así, sí. No son mandamientos. Pues se dicen mandamientos, pero estamos hablando de lo que yo creo, lo que tú crees. Es que ahí es donde, ese es mi problema que siempre he tenido con la religión cristiana. Cuando su respuesta depende de que sea la Biblia ambigua, lo es. Pero cuando el cuestionamiento que tú estás haciendo depende de que la Biblia diga sí o no, también lo es. Pues es que así es todo, amigo. Como por ejemplo, cruzarte un alto. Ajá. Depende de si te ve el tránsito o no. ¿Estamos de acuerdo? No, porque depende si no si te ve tú el tránsito eliges. no está mal. Claro que está mal. No. Sí, está para mal. ti, porque lo estás haciendo. Sí. Y porque estás poniendo en riesgo la vida de cualquier otra persona que va a tomar el verde que tú decides. Pero me vas No a decir que respetar. nunca lo has hecho. ¿Cruzarme un rojo? Ajá. No. No puedo creértelo. ¿Te lo juro? ¿Seré yo acaso la única arriesgada? No, o sea, yo por miedo. Yo tuve un accidente porque un cabrón se pasó un alto. Yo jamás me he cruzado un rojo porque sé que estoy poniendo a los demás en riesgo. Y a mí mismo. Pero suponte tú, hipotéticamente, como me acabas de decir, no hay Ajá. nadie. 5 de la mañana, sabes que nadie se va a atravesar por tu calle. Ujú. O por la calle que atravieses en rojo. Mira, yo sé que va a sonar, pero en ese... A ver, chinga. No quiero sonar ni soberbio, ni que te estoy No, dando la suena contra, soberbio. ni Tú no nada te de eso. preocupes. Te lo juro que no es afán de eso. Pero me estás preguntando específicamente a mí. Y tú puedes preguntarle a cualquier persona que se haya subido a un carro conmigo. Soy una abuelita al volante. Y te lo Me juro, gustaría que dijeran eso de mí. te lo juro con la mano en el corazón, que he estado en esa situación, no hipotética, en esa situación de que vengo manejando
a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hay un semáforo en rojo, no hay absolutamente nadie y yo estoy ahí parado. En esa situación en específico me ha pasado y si digo, nada me cuesta esperarme 2 minutos, que ni siquiera dura eso un semáforo. En esa situación en específico, pero si quieres probarme con cualquier otro mandamiento. Lo que No, me pues decías. llevamos dos, ¿no? ¿Eh? A ver, ¿cuál otro? El que me decías ahorita de codiciar, ¿cómo era? No codiciarás a la mujer del prójimo o algo así. Ujú. Ok. Pruébame con ese. Hola. Aquí estoy, pues, o sea, pues dime. No, o sea, digo, ponme una situación. O así textual, que si nunca he deseado a la mujer de otro güey. Mm, Si es así tal cual, yo creo que no va a haber ninguna persona que te diga sí. Jamás lo he hecho. Porque todos vemos porno, todos vemos novelas, todos vemos películas. Y todos decimos, ay, yo quisiera darle un beso a Scarlett Johansson. ¿No? probablemente, claro. Ajá. Pero una cosa está en desearlo y otra cosa está en hacerlo. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, por eso te digo, o sea, ¿qué tan ambiguos son los mandamientos? Pues no sé, depende de tu perspectiva. Precisamente. Pero, por ejemplo, vamos a comparar mandamientos. Vaya, las dos situaciones que me acabas de poner. Ajá. ¿En qué está el mal de cruzarme un rojo, por así decirlo? Pues que no está permitido, por algo se hizo. Estoy quebrantando la ley, estoy poniendo en riesgo a personas, me estoy poniendo en riesgo a mí mismo y a los que vienen conmigo y charla. Ujú. Sí. En codiciar a la mujer del prójimo, ¿cuál sería el mal? Pues Codiciarla. estoy diciéndolo. Ajá, codiciarla, decir yo quisiera tener eso. Ujú. Perdón. Salud. Ya estornudo como señor. Por ejemplo, ahí cuál sería el mal. Porque de hecho, desde la psicología, cualquier pensamiento suicida, homicida, cualquier pensamiento psicópata, pasa por como un proceso y una evolución del pensamiento, ¿sí? O sea, tú tienes un impulso homicida y primero lo fantaseas, ¿va? Ajá. Fantaseas en llevarte esa K-47 a la escuela y darle a todos los bullying. Ajá. Y muchas personas, con el solo hecho de fantasearlo, satisfacen esa necesidad y no lo hacen. Hay un porcentaje de gente que sí está más rota que los demás, que sí lo hacen. Pero el problema es cuando ya brincan la fantasía. A lo que yo me refiero, la fantasía como tal, no creo que tenga nada de malo, en mi forma de verlo. Pero siento que cuando fantasías con algo, luego después ya no se te hace suficiente y tienes que hacerlo, ¿no? Es que, digo, Es como, por ejemplo, cuando, sí. por ejemplo, supongamos nunca has tomado coca. Ajá. Le pasó a mis sobrinos, mi hermana no les daba coca, pero siempre nos veía tomando a nosotros, uno de mis sobrinitos, y quería probar. Uh-huh. Mi hermana no, porque ya ves que luego a los niños chiquitos no, o sea, no, pues es demasiado azúcar para ellos, les puedo hacer Sí. daño. Entonces nos veía y siempre, ma, le decía a mi hermana para que le diera un traguito, y mi hermana nunca le quiso dar. Ajá. Pienso yo que es como esto de
saborearte a ver a qué sabrá, pues veas a todo el mundo haciéndolo. Ujú. Entonces va a llegar un momento en que tú también lo vas a querer hacer, o sea, no se va a quedar en un deseo. Ah, claro, pero, o sea, estás comparando una coca, o sea, le das un traguito y se acabó. Dices, ¿sabe rico o Pues guacala mira, sabe hay feo? quienes no, ¿eh? ¿Cómo? O sea, hay quienes un traguito no es suficiente. Bueno, te tomas una coca. Puede ser un biberón y luego después, cuando ve otra coca, va a querer ser una de 600 o así. Ajá. O sea, el desear algo es igual, pienso yo, para todos. Sí, claro, pero estamos en los testamentos, estamos en desearlo de alguien más. O sea, si alguien me dice, se me antoja un chingo tu coca, tráete un vasito, güey, te sirvo. ¿Me explico? O sea, no pasa nada. O igual si el cabrón dice, ay, güey, me fantaseo bien cabrón que me tomo tu coca. Pues sigue fantaseando y te la tomas tú, ¿no? ¿Ahí qué? ¿Cuál es el mal? Por eso yo lo O sea, ponía. te lo acabo de decir, no quedarte en solamente fantasear con algo, sino querer obtenerlo, o sea, y tenerlo, o sea, tarde o temprano verás la forma de querer obtener eso. Entonces sería no quitarle Obviamente, pues te lo dice, no desearás ni su buey, ni su sierva, ni su siervo, ni su Ahí es que por eso me rebaño, ni refiero. su señora, ni nada. Justo por eso me refiero a lo específico. No desearás o no quitarás. Pues es que me imagino que por el deseo viene lo demás, o sea, es lógica. Lógica cristiana. No es lógica y sentido común cuando, como por ejemplo hoy, Sí. todos, todos quieren un Play que acaba de salir Ajá. y a mi vecino se lo robaron. Ok, sí, pero estamos hablando de yo. O sea, O sea, por eso me refiero a esto, a alguien más se lo vio y lo codició o vio cuando se lo entregaron y pues se lo llevaron. sí, pero digo, puedo codiciar el buey de mi vecino y puedo juntar el suficiente dinero para comprarme uno como el buey de mi vecino o comprárselo a mi vecino. ¿Me explico? Pues, No tiene que llevar precisamente a desencadenar en un hurto, en una violación, en algo totalmente malo. ¿Sí me a explico? ver, bueno, te voy a poner un ejemplo, Va. que a lo mejor me vas a sacar algo, A ver. pero es casi igual que esto. Ujú. Hablamos otra vez de los mandamientos satánicos, que decía que no vas a matar a nadie que no se lo merezca. Que tú creas que se lo merece o que realmente se lo merezca. Tampoco es muy específico y es muy ambiguo. Depende de tu teoría. Espérame, a ver, para el tren. ¿Cuál era el mandamiento? Que creo que no matarás a nadie que no se lo merezca, o no le harás daño a nadie que no se lo merezca. A ver, espérame. No recuerdo que viniera así. Déjame los busco, de voladita. Bueno, ahí con la pregunta que estás haciendo, yo no recuerdo que viniera así. Yo viniera si alguien está en tu entorno y te agrede, trátalo igual. Algo así, pero espérame. Dos satánicos. A ver. Los 11 mandamientos de la iglesia de Satán. Sí. Aquí van. No des tu opinión ni consejo a menos que sea pedido. No cuentes tus problemas a otros. Cuando estés en un hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. ¿A eso te refieres? Espérame. ¿Sí? Espérame. Los estoy leyendo también. ¿Cuál sigue? Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. ¿El que sigue? O sea, léelos todos. No hagas avances sexuales a menos que se te dé una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Reconoce el poder de la magia si le has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia, después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido.
No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo, no hieras a niños pequeños, no mates animales ni humanos a menos que seas atacado o por alimento. Y cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Y es que alguien me lo había dicho así como de que Bueno. no... Sí, te lo vendieron mal. Sí, pero me imagino que sí es ese. El que yo te decía. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Ujú. ¿A eso te refieres? Sí, ¿Cuál es la duda ahí? pues ponte tú que te cae mal mi risa. ¿Que yo qué? Ponte tú, o sea, que te cae mal mi risa y me río en tu casa. ¿Me vas a tratar cruelmente? Que me cae mal tu risa. Supongamos algo que es inevitable hacer. Bueno, ¿que te estás burlando de mí? No, o sea, simplemente riéndome de algo que dices o que dice alguien. ¿Ves que luego sí hay risas fastidiosas? Ay, mi niña, si vieras la de cosas que he soportado. ¿Eh? Te digo, le preguntas a la persona totalmente equivocada ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque soy muy... Es más, mi esposa se enoja conmigo porque dice que soy muy permisivo. Y dice que debería defenderme más, debería de pelear más y ese tipo de cosas. Y yo digo, ¿para qué? O sea, Pues bueno. pero bueno, ya vemos por qué estos temas no se deben tocar en la mesa. Ni en los podcasts, aparentemente. Yo creo que... ¿Qué te parece si damos por terminado esto? Ya llevamos más de una hora. El cuarto ya se puso muy caliente. Es cierto. Mire. Solamente quiero decir una cosa. ¿Sí? Yo siento, desde mi punto de vista, antes de que terminemos, Sí. realmente lo que dice la Biblia, yo creo que todo está bien. Todo. Lo que agarra, sí, todo. No hay parte en la Biblia, aunque haya partes que parezcan que se contradigan, todo está bien. Lo malo es cuando nosotros tomamos las cosas que nos convienen para nosotros siempre salir bien o ser los correctos. Ajá. Pero realmente la Biblia trae para todo, para todos y hasta para el que se cree más chingón. Amén. Yo siento que ese libro está bien porque pues es un libro que te enseña cómo vivir la vida sin pedos con la demás gente. Yo siento totalmente lo opuesto. Que si guías tu pensamiento y tu actuar en base a lo que dice la Biblia, vas a terminar en conflictos con las demás personas. Pero esas son nuestras opiniones. Porque hay partes de la Biblia. Yo siento que tu problema está en cómo ves a la gente que toma la Biblia. No. O sea, en la actitud de la gente. Siento que es lo que yo siento. Porque a mí también me pasó, si por algo dejé de ir a la iglesia. No he dejado de leer la Biblia, no dejo de orar. Pero sí hubieron actitudes que yo decía, bueno, aquí todos somos iguales y todos pecamos. A ver, ¿por qué tú eres mejor que yo? Pues precisamente ese es mi punto. Pero no amigos... es la Biblia, somos nosotros, no, el ser humano que toma las cosas como mejor le parezcan en el momento. Y la Biblia como texto sí tiene partes que para mí, que considero a las mujeres la mejor parte de la humanidad, sí hay partes que le dan su madre bien cabrón a la mujer. Pero ojo, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia son libros que escribieron personas que se sentían tocadas por Dios. Muy respetable. Pero justamente ahí es donde está mi problema. A lo mejor hay libros de la Biblia que lo escribieron campesinos que en su forma de ver la vida estaba totalmente bien que la mujer se quedara en su papel en la cocina, y si me contesta le doy una cachetada y la corrijo. Porque es su... Mira, la Biblia no dice eso y ni siquiera permite que le pegues a una mujer. No, sí, hay un texto específico. Si una mujer te contradice, corrígela. Pero no te dice que le pegues. Sí, porque la Biblia con firmeza. No te dice así. Sí, te lo juro que sí.
Déjame te lo busco y luego te lo mando. Pero ya no hay que pelear más en nuestro podcast, amiguita. Ya te hubiera dado un jalón de rizos si estuviera ahí en un lado de ti. Lo sé, precisamente por eso no entro tanto en profundidad. Pero como te digo, si es hablar de la Biblia con la Biblia en mano, siempre estoy dispuesto. Y cualquier persona que me conozca te lo puede decir. Yo hablo igual con mormones, con testigos, con católicos, con cristianos, con lo que sea. Incluso pregunto, y mientras más religiones conozca, para mí mejor. Porque la forma... A ver, solo para terminar con esto ya. Si tu religión te hace ser mejor persona en tu casa, en tu sociedad y con tu familia, tu religión es la mejor del mundo. Así de sencillo. Si tu religión te hace que te sientas superior y estés juzgando a los demás por sus diferencias de credo, ahí sí discúlpame, pero vete un poquito a la verga. Eso es lo que yo en específico creo. En cualquier religión, llámale la que quieras, seas musulmán, seas lo que seas, si tu religión te hace ser mejor persona y no le hace daño a nadie más, chingona tu religión. Y si pudiéramos ser como Japón, que en Japón viven su religión en su casa y afuera de su casa no existe la religión, estaría aún mejor. Pero ese es mi particular punto de vista. Tú puedes guiarte en la Biblia si quieres y te hace ser mejor persona, perfecto. Y podemos ser mejores amigos, no hay ningún problema. Porque lo que tú creas no tiene nada que ver con lo que yo crea. Porque yo puedo ahorita decirte, por decirte algo, tengo una moneda que dice sí y no, y cada que tengo que tomar una decisión la aviento y checo lo que cae. No me baso en eso, me baso en cómo me hace sentir esa moneda. Si yo digo, a ver moneda, ¿me puedo tomar una coca? Y la cacho y dice que no, y esa decisión me hace, quería una coca. Eso me hace entender que yo realmente quería una coca. Solo tenía la duda si quería la coca o no. Y tú llámalo magia, llámalo brujería, llámalo lo que quieras, pero eso me hace más fácil mi toma de decisiones. ¿Sí? Sí. Es un ejemplito. Entonces, si la Biblia y lo que tú interpretas de la Biblia te hace ser mejor persona, eso es lo mejor y lo único que existe. ¿Sí? Sí. Entonces, con este mensaje yo me despido. Yo soy Saúl Martínez. Tengo mucho calor y tengo mucha sed. Y los quiero mucho, los amo y espero verlos la próxima semana. Chicas sin rostro, ¿algo quieres decir ya para despedirte? Fue un gusto estar con ustedes esta noche. Ya se la saben. Traten de conseguir suscriptores, suscríbanse, denle like a todos nuestros videos, coméntenos, cuéntenos historias, y si no traen a un nuevo suscriptor, cuando se asomen por la ventana van a ver algo que los va a hacer soñar feo toda esta semana. Y un testigo de Jehová los va a despertar un domingo en la mañana. No se crean. Los quiero, testigos. Me encanta hablar con ustedes. Bueno, eso fue todo por hoy. Los vemos la próxima semana. Esperemos que con un capítulo menos raro que este. Ay, no sabía lo que decía cuando lo elegí. Sí, no sé. Estuvo raro. Dije, ya hemos hablado mucho de fantasmas, cosas embrujadas, carreteras, taxis, taxistas. Bueno, es cierto, eso no los hemos tocado. De taxistas, estaría chido. No se pierdan el próximo capítulo, historias de terror con taxistas. Ya sé, y mándenos historias para contarles audios, lo que quieran. Sí, porque una vez al mes vamos a hacer un capítulo de testimoniales, que solo van a ser historias que ustedes nos mandan. Si quieren que sean anónimas, nomás díganos y no decimos el nombre. Bueno, bye bye. Adiós.